Estamos muy contentos de poder avanzar en nuestro programa de formación y discipulado. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la actitud de Jesús hacia las mujeres y los niños y cómo esto debería cambiar nuestra manera de hacer iglesia. Eh, es importante que nosotros sepamos que un liderazgo al estilo de Jesús también tiene que ver en el trato hacia los demás. Y se habla específicamente de mujeres y de niños porque a veces son los grupos menos alcanzados dentro de nuestras comunidades eclesiásticas. Empecemos hablando acerca de la actitud de Jesús hacia las mujeres. Hay muchos artículos en internet que nos ayudarían a prepararnos en esta sección, pero un artículo importante es uno que se llama ¿Qué podemos aprender de lo que dice la Biblia sobre Jesús y las mujeres? Este artículo está en God Questions o godquestions.org y mencionaremos algunos de los puntos claves expuestos por este autor, por el autor allí en este artículo. En primer lugar, se menciona que Jesús rompe con los prejuicios y eleva la condición de la mujer a cuotas sin precedentes. Vemos en el Evangelio de Lucas a un Jesús hablando con estos grupos vulnerables, hablando específicamente de las mujeres. Eh, Vemos cómo Jesús le da una condición diferente, una condición de igualdad a la mujer. Los apóstoles aprendieron de Jesús el valor importante de la mujer. Jesús trataba a las mujeres con el mismo amor y respeto con que trataba a los hombres. No había una diferencia significativa entre hombres y mujeres, por lo menos en el trato, en el valor, en la dignidad de las personas. Jesús trataba a las mujeres con respeto, con amor, con valor, y eso es algo importante. Dios, por ejemplo, Dios confía a una mujer el mensaje más importante que el mundo jamás había recibido. ¿Cuál es ese? Cuando el ángel se le aparece a María y le dice que el Mesías, que largamente había sido esperado, estaba en camino. Cuando Jesús tenía 8 días, el Espíritu Santo reveló su identidad a una mujer llamada Ana. Esto está en Lucas capítulo 2 versículos 36 al 38. Cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, las mujeres acudían en masa a enseñarle, a escucharle y a escuchar sus enseñanzas. Incluso dice la Biblia que algunas le apoyaban económicamente. Mateo 25, Marcos 15 y Lucas capítulo 8. Jesús no tenía ningún prejuicio. Él amaba a todos los seres humanos independientemente de su raza, de su etnia, de su ocupación o si eran hombres o mujeres. Los trataba por igual e incluía a varias mujeres entre sus amigos más íntimos. Lucas capítulo 10 nos habla de esto o Juan 11:5. ¿Qué estamos tratando de decir con esto? Que Jesús le presta atención a las mujeres. En Juan capítulo 11 dice, y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Los amaba por igual, los amaba en una misma condición, los amaba sin diferencia por ser hombre o por ser mujer. Y si Jesús le daba un valor importante a las mujeres en nuestras iglesias, deberíamos de también darle un valor importante a las mujeres. En Juan capítulo 4 versículos del 4 al 26 se habla de una mujer que es la primera enviada, una de las primeras enviadas a hablar del Evangelio. Esto está en Juan capítulo 4 del versículo 4 al 26. Lo voy a leer rápidamente. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó y así se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, sexta hora, mediodía, y le dijo, Jesús, dame de beber.
pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer y soy samaritana? ¿Por qué judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, que yo no tenga sed jamás, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido, Jesús. Entonces Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar que se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene que cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo allí, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Se asustaron, pues, de que hablaba con una mujer, porque Jesús, el Mesías, estaba hablando con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, ved a un hombre que ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron a la ciudad y vinieron a él. Esta es una historia en donde una mujer, sabemos que es una mujer que es inmoral, porque dice que ha tenido 5 maridos y el que tiene ahorita no es de ella. O sea, es una mujer que no tenía una buena reputación en la ciudad. Un maestro no podía estar hablando con una mujer, por eso los discípulos se asustan de que lo ven hablando con una mujer. Pero él la transformó y a través de ella impactó a toda una ciudad con un mensaje de esperanza, con un mensaje de redención. Y esto es importante. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo esto. Muchos creyeron en Jesús por la palabra de una mujer. Y esa es una parte importante. Las mujeres deberían de tener un valor importante en nuestras vidas. Por ejemplo, las mujeres fueron las últimas en abandonar el lugar de la crucifixión de Jesús, pero las primeras en llegar a la tumba vacía. Lo que indica que Jesús tiene un poder transformador y que este poder transformador había dado a las mujeres valor, audacia para seguirle abiertamente. En una maravillosa muestra de la fe de las mujeres y la aprobación de Dios, aquellas mujeres se convirtieron en los primeros testigos de la resurrección de Jesús. En todas sus interacciones con las mujeres, Jesús las trató con dignidad, con compasión, con respeto. Y al hacerlo, contrarrestó las ideas predominantes de la época sobre las mujeres y su lugar en la sociedad. Dios nunca pretende que los hombres y las mujeres sean iguales. Eso no. Pero la vida de Jesús indicó que valoraba a ambos por igual. Ambos sexos hacen contribuciones únicas a la familia, a la iglesia y a la sociedad. Y ambos deben trabajar juntos para el progreso de todos. Jesús con un trato digno a las mujeres. Hacia los niños.
Le quiero preguntar, ¿a qué edad nació usted de nuevo? Muy probablemente haya nacido de nuevo o haya aceptado a Jesús como Señor y Salvador antes de los 18 años, antes de ser un adulto en la mayoría de países. Y es que el 80% de las personas que son cristianas han aceptado a Jesús antes de los 18 años. Eso significa que las iglesias tienen más posibilidades de éxito cuando predican el Evangelio a niños y adolescentes que cuando lo hacen con adultos, donde estadísticamente muy pocos han nacido de nuevo. Ahora bien, no estoy diciendo que debamos abandonar nuestro ministerio a los adultos, para nada, es necesario continuar. Lo que digo es que debemos pensar detenidamente en prestar mucha más atención a la evangelización de los niños. En la historia de la iglesia, en los últimos 2000 años, la iglesia ha ignorado en gran medida a los niños. Y eso es triste, pero es una realidad. Sí, tenemos escuelas dominicales, tenemos grupos de jóvenes y tal vez una charla para niños durante el servicio, en algunas iglesias y ocasionalmente. Pero si somos honestos, la mayoría de nuestros esfuerzos van hacia los adultos. Si quiere confirmar esto, simplemente pregunte qué porcentaje de nuestro presupuesto en las iglesias se destina al ministerio infantil. La mayor parte de lo que hacemos con los niños es dentro de las iglesias, pero pocos recursos se destina para llegar a los niños no salvos fuera de la iglesia. En Mateo capítulo 18 y capítulo 19, bueno, en realidad Mateo 17, 18 y 19, nos vamos a encontrar con una historia fascinante. El capítulo 17, versículo 22 y 23 dice, estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Los discípulos estaban angustiados, asustados, tristes, porque Jesús les había anunciado que lo iban a asesinar, que iba a morir. Pero solo 5 versículos después los encontramos preguntándose quién es el mayor en el reino de los cielos. O sea, ellos estaban angustiados porque Jesús, el maestro, iba a morir en manos de las personas que lo iban a capturar. Pero lejos de preocuparse y mantenerse con una preocupación genuina, 5 versículos después los vemos preguntándose, Maestro, ¿quién es el mayor de nosotros? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Marcos nos da más información. En Marcos 9, 33 al 37 dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en la casa les preguntó, ¿qué estaban hablando entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían peleado sobre quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba a un niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe solo a mí, sino al que me envió. Esto asombra a los discípulos porque Jesús llamó a un niño. Hay un libro de Wes Stanford que se llama Demasiado pequeño para ignorarlo. Ofrece una maravillosa descripción de esta escena que se ha adaptado para estas clases. Y dice, puedes oír a los discípulos pensando qué tiene que ver este niño con la respuesta a una pregunta tan importante como nosotros, ¿quién ha de ser el mayor? A nadie se le había ocurrido pensar que el niño estaba allí. Para los discípulos no era más que parte del paisaje, parte de la multitud, invisible, sin importancia. Algunas personas siguen pensando que los niños hay que verlos, pero no oírlos. La tragedia es que hoy a menudo no solo no se les oye, sino tampoco se les ve. La Biblia nos dice que Jesús puso al niño en medio de ellos, Mateo 18:2. El efecto de tenerlo allí, de pie, justo en medio de ellos, antes de que Jesús lo tomara en sus brazos, debió haber sido bastante dramático. ¿Se imaginan esa escena? Porque la pregunta era, ¿quién es el mayor en el reino? Tal vez vieron al niño,
y pensaban, ¿qué está tratando de decirnos Jesús? Cuando Jesús por fin habla, dice, en verdad les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. La palabra convertidos o convertidos aquí es la misma que utiliza Pedro en el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 3. La palabra es algo que se refiere a un cambio de vida, pero tiene una connotación muy importante. Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que venga la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El artículo que estamos leyendo dice que no se estaba hablando únicamente a los discípulos de un pequeño cambio, los estaba llamando a una transformación radical, cambios completos en su vida, de adentro hacia afuera, para poder siquiera ser parte del reino. Porque no está hablando de quién es el mayor, está hablando de entrar al reino de los cielos. Y para eso se necesita ser como niño, mucho menos de ser un líder. No está hablando de eso. Hablaba de humildad de corazón, humildad de mente, de un espíritu que pueda ser enseñado. Eso tienen los niños, ¿verdad? Y más cuando están en época de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y aprenden de una manera enseñable. Son personas enseñables. Voluntad de aprender. En aquel momento los discípulos estaban muy lejos de donde debían estar. Necesitaban un cambio radical. Y Mateo 18 dice que así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cuando Lucas cuenta la historia, dice, y les dijo que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, no solo me recibe a mí, sino recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes es el más grande. Recibe a Dios mismo. ¿Qué significa esto para la iglesia de hoy? Estoy seguro que los discípulos se quedaron asombrados, boquiabiertos ante las palabras de Jesús. Esperaríamos que a partir de ese momento los discípulos tuvieran un nuevo y gran respeto y aprecio por los niños, ¿verdad? Porque acaban de recibir una lección importante. En ese momento debería haberse establecido una nueva prioridad en los programas, presupuestos, estrategias. Las palabras de Jesús no podían haber sido más claras. Qué asombroso que pudieran haberlo olvidado en tan solo unos días. Y qué asombroso también es que la iglesia lo haya olvidado durante los siguientes 2000 años. Pero Jesús no había terminado con la lección. 18:6 de Mateo. Y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino, de asno, y que se hundiese en lo profundo del mar. En otras palabras, cualquiera que haga pecar a los niños cristianos sentirá el juicio, la ira, el enojo de Dios de una manera poderosa. Los siguientes 3 versículos normalmente se predican en términos de cosas que tientan a los creyentes. Pero escuchemos el contexto. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre que viene por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar a la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado al fuego. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Es mejor no entrar con un ojo que teniendo 2 y ser echado en el infierno de fuego. Jesús acaba de hablar de hacer pecar a los niños y no hay pausa cuando continúa diciendo, ay del mundo por las tentaciones de pecar. Creo que se refiere a las tentaciones de hacer pecar a los niños. Especialmente porque el versículo 10 dice, miren, no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles del cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Sigue estando en el contexto del niño que Él ha puesto en medio de ellos. Lo mismo se aplicaba a los versículos siguientes, que a menudo se llaman la parábola de la oveja perdida. Pero si sigue estando en el contexto de los niños. Esta historia de la oveja perdida sigue hablando de los niños. Podemos verlo al final de la parábola, en el versículo 14. Así, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda
uno de estos pequeños. Ahora, ¿qué pasa por nuestra mente cuando mencionamos hacer pecar a los niños? A lo mejor, niñas huérfanas que son blanco fácil para explotación sexual, niños huérfanos que caen en delincuencia, que caen en pandillas y son propensos a ser maltratados en las relaciones. 300,000 niños, muchos de tan solo 10 años de edad, que participan como niños soldados en conflictos armados. Eh, Niños que son vendidos, niños que son transportados de un lugar a otro ilegalmente. A lo mejor esto. Pero no solo los niños pobres están en peligro, realmente todos los niños están en peligro. Millones corren el riesgo de la pobreza, pero también hay millones que corren el riesgo de la prosperidad. ¿Y por qué un riesgo? Porque muchos niños y jóvenes de hoy tienen todo con lo que vivir, pero nada por lo que vivir. Ahora, volviendo al texto, estoy seguro de que los discípulos estaban de acuerdo con Jesús. Nunca harían daño a los niños. Pero ¿qué pasa con los pecados de omisión? ¿Qué pasa cuando ignoramos a los niños? Los niños pueden ser vistos simplemente como algo sin importancia, de segunda categoría. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles del cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Parece que los niños tienen ángeles representativos en el cielo y por lo tanto no hay que menospreciarlos. ¿Cómo se sentirían los discípulos al final de este discurso? Sobre todo porque todo esto fue en respuesta a la pregunta: ¿quién es el más grande del reino? ¿Cómo deberíamos sentirnos nosotros ahora? Poco después, los fariseos vinieron a ponerle a prueba, y esta vez sobre el asunto del divorcio. Pero Jesús le fueron presentados unos niños para que pusieran sus manos sobre ellos y orase. Y los discípulos los alejaron, los regañaron. Los discípulos, que tenían al parecer muy poca memoria, porque esto en el capítulo 19, en el 18 les había puesto a un niño en medio de ellos, y en el 19, cuando le llegan a preguntar a Jesús sobre el divorcio, hay niños ahí y los discípulos los regañan, los reprenden, los alejan. Pero a lo mejor Jesús diciendo otra vez, les acabo de dar una enseñanza de eso y otra vez con esto. Es un momento de pensar, es un momento de reflexionar. Podemos nosotros pensar en cómo se sentirían los niños cuando los discípulos trataron de rechazarlos. A lo mejor heridos, rechazados, decepcionados. Pero Jesús dice: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de tales es el reino de los cielos. No se atrevan a impedirles que vengan. Imagínense cómo se sentirían ahora los niños. Se dieron cuenta que este adulto, que obviamente estaba al mando, porque le obedecieron, los defendía, los protegía, regañó a los otros adultos en nombre de los niños. Debieron de sentirse abrazados por Jesús. ¿Cómo debería reaccionar la iglesia hoy en día? La vida de una persona empieza a forjarse entre los 4 y 14. Esos años son cruciales porque se forman hábitos, valores, creencias, actitudes. ¿Y qué estamos nosotros inculcándoles a los niños allí? Necesitamos enseñarles la palabra, tener a niños discípulos, apoyarles en oración o darles espacio para que los niños oren, crear oportunidades para que los niños participen en el ministerio, instalaciones eclesiásticas adaptadas para los niños. ¿Cómo atendemos a los niños en nuestras iglesias? Proporcionar profesores capacitados para los niños. Proteger a los niños de tradiciones nocivas. Presupuestos que proporcionen fondos para ministerios infantiles significativos. Animar al pastor que visite las clases infantiles. ¿Cuándo un pastor se ha ido a meter a la clase de los niños? Que conozca a los niños por su nombre. Eso es una parte importante. Observar el potencial de los niños porque tienen potencial. Actividades en familia.
Pues bueno, estoy absolutamente convencido de que en algún momento de la historia de la iglesia esto perdió el énfasis de Jesús, pero que la iglesia necesite volver a centrarse en los niños, sin abandonar su enfoque en los adultos. No estamos hablando de eso, pero el reino avanzaría de un ritmo mucho más rápido y el futuro de los niños será mucho más esperanzador. Es importante que nosotros le prestemos atención a mujeres y a niños en nuestros ministerios. Prestemos la atención en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, a nuestros ministerios de mujeres y a nuestros ministerios de niños. Que Dios nos ayude a ser más conscientes de la necesidad de poder compartir con mujeres y con niños presupuestos, tiempos, planificación. Estamos iniciando un año. Podemos prestarle atención a las mujeres y a los niños en nuestras iglesias. Bendiciones.